2001. Vamos a continuar con nuestra programación musical. No olviden que nos pueden seguir en internet en www.radio.unam.mx www.radio.unam.mx. Hacemos una pausa y regresamos con música del compositor nacido en Noruega en 1843, Edvard Grieg. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta. En su tinta. Alberto Sánchez Argüello. Toda dictadura pasada fue mejor. ¿Quieren poner ¿cómo le llaman la cámara? Para volver a conocerlos, porque no hay muchos que no tengo ni idea de quiénes son. A ver. Ya, sí, me acuerdo de ti. También. Luego. Ahorita se la quita, no se preocupen, no se van a desfigurar. Nada más quiero conocer las personas a las que les estoy llamando o hablando. Ponen la cámara. Hola, hola. Mamá. Andrea, Yaxem, Fernando, Lilia, Chávez, Ricardo, Daniela, Salí, no tienen cámara. Pues nada más están ahí presentes. Hola. Bueno. ¿Cuántos van? Van 14. En un minuto, un par de minutos más empezamos. Si quieren ya apáguenlas. No les pasa nada. 15. Algunos relatos de Alberto Sánchez Argüello aparecen en la antología Flores de la Trinchera, publicada por el Fondo Editorial Soma en 2012. General, ¿podría ofrecer iniciando que el tiempo no es mío desaparecido puede encontrar en tu Como los pulpos, los escritores son más 15, 16. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. 2020. 100 años del nacimiento de Mario Pelé. Sí, no hay problema. Los que tengan problema con la cámara, no. Es nada más curiosidad, ¿eh? Te lo digo porque hay alguien que dice que si prende la cámara se interrumpe su conexión. Entonces, prefiero que esté conectado. Pero en fin, nada más era puro. Bueno, creo que tengo derecho a saber a quién le estoy hablando. Hay quienes comentan que es un ejercicio de espiritismo, que está uno hablando y lo dice, ¿están ahí? ¿Alguien habla? ¿Alguien corresponde? Etcétera.
Y la verdad que sí se asemeja a algo de eso. Bueno, entonces, bueno, ya somos 20, 21. Bueno, vamos a empezar por analizar el problema que comentaba en la clase pasada con relación a la obtención del benceno a partir del tolueno. ¿Sí? Entonces, voy a poner el problema. Y problema del tolueno. Entonces, como comentaba, el problema es una hidrodemetilación de tolueno catalizada con un catalizador a base de silicio. Y nos piden como un ejercicio nada más para que vean ustedes hacia dónde se orienta el análisis que estamos haciendo, con todas las restricciones que hay ahorita en este momento, a esta altura del curso en que no hemos evaluado resistencias externas ni internas, suponiendo que nos basta para caracterizar el reactor o dimensionar el reactor con la tasa cinética, entonces se enfoca el análisis justamente a esa situación. Entonces, luego nos dicen que con una alimentación que consiste en 20% de tolueno, 40% de hidrógeno y 40% de inertes, el inerte es un hidrógeno que está ahí metido en exceso. Pero en fin, y a 600 grados centígrados y 10 atmósferas. Nos están pidiendo que calculemos la masa de catalizador necesaria para cada uno de los reactores. Bien, entonces, la tabla, les comentaba en la clase pasada, que es una representación de un procedimiento experimental que suele llevarse a cabo en los laboratorios para evidenciar la presencia o no de algún reactivo que sea dominante, o bien en su defecto que tengamos nosotros alguna situación donde los productos o algunos de los reactivos se absorben o no se absorben a la superficie del catalizador. Si ustedes leyeron con detenimiento el análisis que se hace ahí en el libro, pues se pueden haber convencido de que efectivamente la expresión cinética que representaría razonablemente la parte experimental es la que está aquí. ¿Sí? La R del tolueno es igual a una K, que ya sabemos, ahorita vamos a ver cómo está compuesta, por la presión parcial del hidrógeno, presión parcial del tolueno, y el término de absorción donde aparecen el benceno y el tolueno. Entonces, de ahí sacamos que tanto el metano como el hidrógeno no absorben en la superficie del catalizador. Eso no quita o no afecta que aparezca en el numerador la parcial del hidrógeno, independiente del fenómeno de absorción. Y se cumple con la condición que les comentaba en su momento, con la condición de que al menos una de las especies químicas intervenga en la reacción. ¿De acuerdo? De ahí sacamos
cálculo que vamos a ver perfil único de gas que está atravesando el lecho de empacado. Dicho sea de paso que el mismo modelo de flujo pistón en determinadas condiciones, ya lo veremos en su momento, se pueden aplicar inclusive el diseño de reactores de lecho fijo. ¿De acuerdo? Y el caso del lecho fluidizado, la hidrodinámica que persiste en el sistema consiste en que el sólido catalizador la partícula catalizadora es mucho más pequeña que la que tenemos en el lecho fijo, y eso provoca que el fluido mueva las partículas dentro del recipiente tubular, y eso genera un cierto grado de turbulencia. Por esa razón es que se está considerando que el reactor de lecho fluidizado también en un modelo muy simplificado lo podamos analizar a la luz de un reactor de un tanque agitado, un reactor de tanque agitado. Bueno, vamos a irnos ya directamente al sistema. Les comentaba, bueno, la primera pregunta que se hace es que se proponga un mecanismo, ¿sí? Un mecanismo que represente razonablemente o satisfactoriamente la expresión cinética derivada del análisis que está aquí en la tabla. Ya platicamos al respecto. Luego, y estamos ya nada más para que no le hagan ahí mucho al cuento, en términos de suponer cosas y no, o hacer más amplia el análisis, ya les estoy dando que el paso controlante es la reacción superficial, como lo dice el texto del problema, ¿sí? La segunda pregunta es evaluar los parámetros de la ecuación cinética, que son la K, esta K minúscula, que pudiéramos asimilarla como la constante cinética de reacción, y las constantes de equilibrio y de absorción para benceno y tolueno. Esa sería la forma de leer la expresión. Y finalmente, pues calcular el W, que es la masa de catalizador, en el reactor, tomando en cuenta un grado de conversión, que ahorita vamos a ver cómo calcularla, y aplicando los modelos de flujo pistón y tanque agitado respectivamente. Ese es el panorama del problema. Vamos a ver el primer caso, que espero lo hayan hecho, para demostrar lo que estamos platicando, es el asunto del mecanismo. Entonces, el mecanismo propuesto, a ver, hasta llegar aquí, sí, ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es la absorción del tolueno, ¿sí? Primer paso. Segundo paso es la reacción entre el tolueno absorbido y el hidrógeno en el medio, para darnos benceno absorbido y el metano ya directamente al medio. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la desorción del benceno para liberar el sitio activo que está interviniendo en la reacción química. Entonces, si ustedes se fijan, el paso controlante involucra un solo sitio activo. Por lo tanto, esperamos en el análisis, en el desarrollo que hagamos, que el término de absorción, el coeficiente de absorción, el que está abajo en la parte del denominador de la ecuación cinética, que esté elevado a la primera potencia. Entonces, ya como hemos comentado, la RD y la RA son iguales a 0 por la condición de estado estacionario y el equilibrio. Entonces, son lo suficientemente rápidas para considerarlas en el equilibrio, versus el paso controlante, que es la reacción, el paso lento. Entonces, ya hemos también, a partir de las expresiones que están aquí, para RA, RS y RD, tomando a RA y RD iguales a 0, obtenemos estas dos expresiones. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, todo bien. No, doctor. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Alguien lo hizo? ¿No lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? Por mi parte, esa parte ya la hice. Yo también la mía ya la hice, doctor.
resto, También. la gran masa de colegas que no participan dicen, alguno que se atreva a hablar, no censuramos. ¿Quieren tiempo para verlo esto, para pasarlo a papel? Me parece importante que queden claras todos estos pasos. Aun cuando yo lo esté obviando, aquí lo que tienen que hacer es factorizar K, y aquí va a aparecer 1 en K mayúscula, y ahí es igual a 0, etcétera, y ahí sacan que la concentración del tolueno absorbida en equilibrio es igual a la K por la presión parcial del tolueno por la concentración de sitios vacíos. Y de manera similar sería para el caso del benceno. ¿Sí? Postulamos, de acuerdo al análisis de la tabla, y espero que lo hayan visto en el texto del análisis que se hace, que la reacción se puede considerar irreversible. Por lo tanto, no nos ocupamos de la reacción de derecha a izquierda en el paso controlante. Aquí ya nos vamos directamente a una reacción irreversible, por lo tanto no aparecen estos dos términos en la expresión cinética del paso controlante. Por esa razón, si no tuviéramos evidencia experimental de que la resistencia o el análisis termodinámico de la constante de equilibrio termodinámica que nos indicara que la K es muy grande y por lo tanto consideráramos la reacción irreversible, entonces tenemos nosotros que considerar la reacción reversible también. Entonces, en este caso, se propone que es una reacción irreversible, por lo tanto nos quedamos con la KS por la concentración del tolueno por la presión parcial del hidrógeno. Aquí, acuérdense que hemos comentado que cuando estamos en fase gas, puede ser presión parcial del hidrógeno, pueden manejar la concentración y luego después hacer la conversión. Bueno, entonces, de esto sacamos y sustituimos la concentración absorbida del tolueno en la expresión y nos va a quedar KSK, presión parcial del tolueno, concentración de sitios vacíos por la presión parcial del hidrógeno. La concentración del benceno absorbida nos importa porque va a aparecer en el término de absorción. Entonces, el balance que hacemos de sitios vacíos, de sitios activos, perdón, pasa por la concentración de sitios vacíos, la concentración de sitios ocupados por B y la concentración de sitios ocupados por tolueno. ¿Sí? Entonces, de ahí tenemos que CM es igual a CB por este término. Despejamos CB y nos va a quedar CM con raya entre el término de paréntesis y es lo que sustituimos en la expresión que está arriba, en la DRS. De esa manera tenemos nosotros ahora KS, K por C con raya, CB de sitios libres con raya, por la presión parcial del tolueno, por la presión parcial del hidrógeno, y esto nos da la expresión que tenemos aquí abajo, en la que sigue, que sería al sustituir CB, nos aparece el término de absorción, el término cinético y lo que podría ser fuerza directora, en este caso la concentración de reactivos. Si hacemos que RS sea igual a R del tolueno, KS, KCM con raya igual a K, K la manejamos como la K del tolueno y KB como la K del benceno, entonces llegamos a la expresión que nos interesa llegar. R del tolueno igual a la K cinética, que ya vimos cómo está constituida esa K cinética, vean ustedes, KS, KCM, ¿sí? Y luego tenemos el término de absorción. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? Sí, profe. Dime. ¿Por qué en CM No, doctor. Perdón, adelante. no puso a ACB como PB?
¿Por qué no lo puso en Ah, el de presión? pues porque me equivoco, porque se me pasó. Tiene Ah, razón. pero sí lo puedes poner de... Sí, no, sí, no, hay un lapsus. Sí, acá está, ¿no? Ajá, Mira, sí, tienes razón. ah, ok. ¿Alguna otra duda? Un lapsus, ya saben que empieza con P. Sí, tiene razón. Ahorita mismo la corrijo en mis apuntes. Sí, no tiene sentido la concentración de B. Eso justamente, eso es lo que quiero que me digan. Yo estoy haciendo estos apuntes un poco, vaya, pensando en la clase y a veces me agarran las prisas y puedo tener ese tipo de errores, ¿eh? Pero vaya, entiéndame y échenme la mano con los errores que hemos. No me molesto, ni mucho menos. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario, observación? Lo que sigue es el trabajo con en el caso específico, con el Excel. ¿Ok? Eso, la idea del Excel es evaluar estos parámetros que están aquí de acuerdo a la teoría de correlaciones. Es una teoría estadística, llamémosle así. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos todo el término del denominador hacia la izquierda, RT lo pasamos hacia la derecha y la K la pasamos dividiendo en todo el término que bajamos. Si se fijan, eso me permite tener esta expresión que está aquí. 1 en K, que sería A0, KT en K A1, KB en K A2 y todo el término de PT, presión parcial del tolueno de hidrógeno entre RS, pues mi Z. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo evalúo para obtener los valores correspondientes de los coeficientes. Voy a abrir la página de Excel para que la vean. Está medio lenta la máquina, pero paciencia, por favor. Ahí vamos. Aquí tenemos. Esta parte que está aquí arriba es una parte que viene ahí explicada en el texto del problema, que es seleccionar estas corridas que tienen un comportamiento que está relacionado con la R, un aumento, y la asocian con la presión del tolueno, ¿sí? Y de ahí tratan de encontrar una correlación que les permita evaluar de alguna manera la constante equilibrio de absorción del tolueno. Y lo mismo en el caso si se fijan, estas corridas las seleccionaron cuando la presión parcial del benceno vamos a decir, del hidrógeno es constante. Y estas otras corridas las manejan cuando la presión del tolueno se mantiene constante, es cero. Perdón, son ceros. O sea, no influye, nada más vemos el efecto del tolueno y el efecto del hidrógeno. Y esto nos permite aproximar de alguna manera los valores de las constantes. Pero definitivamente ese es un procedimiento. O sea, les recomiendo que lo vean, pues ahí lo analicen en el libro. Viene bien, desde el punto de vista, viene bastante bien explicado. Y lo que hacemos a partir de la estadística es lo que está aquí en la tabla. En la tabla que hemos ya construido en otros casos, ¿no? Tenemos la R
para las diferentes, son 16 corridas. Tenemos la presión parcial del tolueno, la presión parcial del benceno, que son los dos parámetros que estamos moviendo, y la presión parcial del hidrógeno. Y después tenemos Z, que es el valor que resulta de multiplicar la presión parcial del tolueno por la del hidrógeno y lo dividimos entre R y nos da estos valores que están aquí. Y luego después jugamos con jugar con las expresiones que salen para tener la XZ, la YZ, luego la X cuadrada, Y cuadrada y XY. Todos este ejercicio ya lo conocen ustedes. ¿Sí? Espero que no haya dudas al respecto. Al final hacemos la sumatoria de todos los datos de las columnas que estuvimos viendo. ¿Ok? Y entonces ya tenemos aquí todo para conformar nuestro análisis matricial. Esto sería las sumatorias de Z, de sumatoria de XZ y de YZ. Noten que aquí tenemos el número de experimentos, los 16. Luego tenemos aquí la sumatoria correspondientes y de esta forma construimos la matriz. No sé si tengan dudas al respecto. Utilizando lo que está encerrado en la forma de tabla, es lo que nos permite calcular el determinante base, que yo sí le llamo, ¿sí? Que va de C40 a E42. Luego, como les comentaba, la columna, digamos, de las respuestas de Z se sustituye para cada una de las columnas cuyo determinante queremos calcular. Entonces, quitamos el primero, sustituimos con esta columna y obtenemos el determinante para calcular A0. Después, esta columna sustituye la del medio para obtener el determinante A1. Y finalmente tenemos esta columna que sustituye la última columna de datos y obtenemos el determinante A2. ¿Sí? De ahí sacamos, dividiendo este determinante entre entre y entre tenemos A0, A1 y A2, que son los datos que corresponden a la expresión que hemos estado viendo. ¿Sí? Entonces, esto corresponde. No lo guardé. No. Entonces, esto acá corresponde a quién. A esto. A0, A1, A2 y Z. ¿Sí? Ponemos A0, A1, A2. A0 es igual a esto, son los valores que están ahí en la tabla, y de ahí, acuérdense que A0 es 1 en K, pues entonces calculamos ya directamente la K. Muy importante que tengan claro las unidades que tiene la K, ¿verdad? De tal suerte que satisfaga las unidades que están representadas al lado izquierdo, la R. La R es gramo mol, gramo de catalizador segundo, ¿sí? Entonces, como va asociada con las presiones parciales de T y H, pues por eso que tienes el término de atmósferas al cuadrado. Después de eso, tenemos que A1 es KT entre K, o sea, como ya conocemos K, podemos calcular KT, que esto tendría como unidades atmósferas a la menos 1, y lo mismo sería para KB, que sería el valor multiplicado por la K y nos daría 1.264. Esa es la manera como se calculan los coeficientes de la expresión y podemos llegar a esta expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí si no hago la conversión a kilogramos y minutos, porque seguí yo la solución del problema, pero en realidad yo podría haber trabajado gramo mol de tolueno por gramo de catalizador segundo, ¿sí?
Entonces, esta es la expresión que me daría esas unidades, o bien las unidades que están abajo, que son las que están relacionándonos gramo mol de tolueno por kilogramo por minuto. Entonces, esto es lo que se hace con el análisis para obtener los mejores valores de las constantes utilizando las 16 corridas. ¿Dudas? No, ¿No? no, 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 doctor. Ya está claro. Bueno, vámonos. Vamos a quitar esto entonces. Voy a cerrar esto. Ya no tiene caso tenerla abierta. Y ahora me vengo para acá. Ahora, ¿qué hago con estas expresiones? Ya con eso lo uso. ¿Alguien le avanzó? O ahí se atoraron. Yo hasta ahí me quedé, doctor. ¿Por qué? ¿Porque no te dio tiempo? ¿Porque ya no supiste por dónde voltear? Porque ya no supe a dónde voltear, precisamente. ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es como cuando veíamos la cinética homogénea, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando teníamos, por ejemplo, un sistema A más B que da productos, teníamos la K cinética por la concentración de A por la concentración de B. Esa era mi R de una reacción A más B que da productos, irreversible. ¿Qué hacíamos? Pues hacíamos un balance de moles para poner en función de un solo parámetro los dos parámetros que tenemos, la concentración de A y la concentración de B, o la presión parcial de A o la presión parcial de B. Y ese parámetro es la conversión. Entonces, ¿cómo quedaría un balance de moles tomando en cuenta todo el sistema reaccionante que tenemos? Hagan el esfuerzo y díganme cómo queda y ahorita les pongo para que le trabajen un poco. No se estén confiando, pues todo que lo estoy poniendo en la pantalla. Y lo que sí quiero yo es que, pues, que usen la neurona. Sí, ya me entendieron, es decir, yo tengo la expresión que corresponde a lo que está aquí, pero tengo yo la presión parcial del tolueno, la presión parcial del hidrógeno, la presión parcial del benceno. O sea, yo agarro esta expresión y la meto en las expresiones que estuvimos viendo, ¿sí? De la primera parte, cuando tuvimos el problema para los balances de materia, y pues, ¿cómo lo hacemos para integrar eso o para resolver el problema relacionado con el balance del lecho fluidizado? Es evidente que lo que tengo que tener es a R en función de la conversión del tolueno. ¿Por qué el tolueno? Porque es el reactivo limitante. Entonces, ¿cómo quedan las moles del tolueno, las moles de hidrógeno, moles de benceno, moles de metano y las moles del inerte? Tenemos que tomar en cuenta el inerte, sí, porque esto me va a afectar la fracción molar correspondiente. Entonces, díganme cómo quedan. Eso es lo que yo espero que resuelvan cuando hagamos el examen, ¿eh?
Doctor, entonces lo que se tiene que hacer es que esas presiones estén en función de la conversión. Eso es lo que quiere. Sí. Ah, ok. Primero empieza con tus moles. Mira, se los platico. Hagan un balance de moles para que tengan una relación de las moles de cada una de las especies químicas divididas entre las moles totales. Y eso les va a dar la fracción molar. Y la presión parcial del componente I va a ser igual a la fracción molar del componente I por la presión total, que son 10 atmósferas. De esa forma, van a tener la presión parcial del tolueno, del hidrógeno y del benceno en función de XT. Eso es lo que quiero que vean y que quiero que lleguen ahí. ¿Sí me explico o no? Eso lo vimos muy recurrentemente cuando vimos el curso de reactores 1, ¿eh? Y es el, digamos, el caminito obligado a seguir. Entonces, nada más recuérdenlo, pues. Ahorita se los pongo, pues, pero quiero que hagan el esfuerzo de recordar cómo quedan estos balances. ¿Alguien me puede decir NT, número de moles de tolueno, es igual a qué? ¿Qué tenemos que multiplicar por qué? Para que yo tenga las moles de T presentes al tiempo T igual 0. Perdón, al tiempo T. Al tiempo T igual 0 yo tengo NT0. Yo en el problema, por la información con la que cuento, por la alimentación de reactivos al reactor, por la presión total y la temperatura del sistema, que estamos considerando la isotérmica, yo puedo calcular las moles iniciales de tolueno, las moles iniciales de hidrógeno y las moles de inerte. ¿Eso es igual a qué? ¿Cuánto están metiendo al sistema? Están metiendo 400 litros por minuto. Y con una composición que corresponde al 2%, al 20% de tolueno, 40% del hidrógeno y 40% de inertes. Por lo tanto, ¿qué? Ahora estoy dando todos los elementos para que puedan realizar el cálculo y puedan llegar a la expresión de la RT en función de XT. A ver, tienen 10 minutos para que me digan qué onda con eso. Pónganse a trabajar, por favor. Creo que es importante que hagan el esfuerzo de recordar. Si alguien tiene por ahí algunos apuntes del curso anterior, pues ahora desempólvenlo. Porque sí es importante que quede claro y no se malacostumbren a que les esté dando todo así en el pizarrón, en la pantalla, porque entonces como que quedamos un poco faltos de
de iniciativa para hacer los cálculos correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces hagan el esfuerzo, ya les platiqué todo. Tienen que calcular las moles de cada una de las especies químicas, las moles totales, incluyendo a los inertes, para que puedan ustedes, el siguiente paso es calcular las fracciones molares de cada una de las especies químicas, que multiplicadas por la presión total, les va a dar ya la presión parcial. Entonces, la clave de todo esto es que pongan las moles del tolueno, las moles del hidrógeno y las moles, bueno, el hidrógeno no lo tocan, pero las moles del tolueno y las moles del hidrógeno y las del benceno, porque también aparece en la expresión, que las pongan en función de XT, o sea, la conversión del tolueno. Entonces, va otro tip. Las moles de T, el tolueno, al tiempo T, va a ser igual a las moles iniciales del tolueno por 1 menos XT. Si XT es la fracción de moléculas de tolueno reaccionadas, 1 menos XT es la fracción de moléculas que están presentes, multiplicado por las moles iniciales del tolueno, les va a dar las moles que están presentes al tiempo T. ¿Cómo proceden para calcular las moles de hidrógeno, para calcular las moles del benceno, para calcular las moles del metano? A partir de la estequiometría de las reacciones. Tenemos una reacción en la que hablamos de, en términos generales, A más B que da C más D. O sea, tenemos 2 moles de reactivos y tenemos 2 moles de productos. Estrictamente hablando, recuerden que hay otro factor por ahí que era un factor de expansión para sistemas gaseosos. Si yo hubiera tenido otra ecuación estequiométrica donde tuviera yo, por ejemplo, una mol del reactivo A más 2 moles del reactivo B para dar una mol de productos D, es evidente que yo tengo ahí un factor de expansión que tengo que evaluar. Entonces yo tengo que incluir ese factor de expansión en mi definición de las concentraciones y de las presiones. ¿Sí? No es el caso. Se postula que el factor de expansión es 0 porque tenemos el delta N, el cambio de molecularidad de la reacción es 0. Entonces no tenemos factor de expansión. Pero no les haría daño hacer la tablita aquella con la que estuvimos trabajando varios problemas en el caso de la cinética homogénea, donde calculamos el factor de expansión a partir de las definiciones de moles en términos de conversión. ¿Sí, jóvenes? ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, doctor. ¿Están trabajando? Sí. Bueno. Ahorita en un minuto, ya que me empiezan a decir que ya lo hicieron, les voy a poner los balances para que los corroboren. Ese es el ejercicio que hagan, que quiero que hagan. Pero hagan el esfuerzo de hacerlo bien.
Ya mero. La X del tolueno salió 0.6. ¿De qué? La fracción del tolueno, ¿Cuánto es? 0.6. 0.6. No. Primero haz el balance que estamos comentando. Ahorita vemos cómo calculamos la conversión. Tenemos que tomar en cuenta los datos del problema. Me están diciendo que tenemos que producir 10 gramos mol de benceno por minuto, ¿no? Pero lo que yo quiero que vean ahorita son los balances de moles. Entonces, se los pongo. Vamos a ver. Entonces saco esto. Tengo esto y ahora voy a ver el otro. Ok. No, este no. Este no. Este es el que sigue. Déjenme ver. Es el B. Ok, aquí está. Aquí lo tienen. Espero que lo hayan hecho y corroboren lo que hicieron. Tenemos la reacción que ya platicamos, tolueno, hidrógeno, benceno, metano. Moles del tolueno, a esto es igual al tiempo t, va a ser las moles iniciales de tolueno por 1 menos xt. Moles de hidrógeno, moles iniciales de hidrógeno, menos las moles que reaccionaron de xt, de tolueno, que es NT0 por xt. Luego, de benceno, pues es lo que se produce por cada mol de tolueno, están obteniendo una mol de benceno, una mol de metano. Entonces, aquí es N0xt, NT0xt, tanto para benceno como para el metano. Y los inertes, pues como su nombre lo dice, ahí están. Sumamos todas las moles que están aquí en términos de xt y nos da, bueno, que están aquí puestas en términos de xt. Al sumar, nos va a quedar que las moles totales son las moles iniciales de tolueno, moles iniciales de hidrógeno y las moles de inerte, que es lo que estamos alimentando al sistema. ¿Sí? ¿Qué tenemos como condiciones del problema? Que la presión total del sistema se está llevando a cabo a 10 atmósferas y la temperatura de operación del reactor, cualquiera de los dos, van a trabajar a 600 grados centígrados. La presión parcial del componente I es igual a la fracción mol del componente I por la presión total. Entonces, lo que hacemos, pues aquí está directamente, ¿no? Pueden calcular las fracciones molares de las especies químicas que interesan. La de metano no, porque no aparece en la expresión cinética.
Entonces tenemos la fracción mol de tolueno, fracción mol del hidrógeno, fracción mol del benceno. Y las respectivas presiones parciales son esa fracción mol por la presión total, que es lo que nos está diciendo esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Entonces, presión parcial de tolueno es todo este negocio por 10, el del hidrógeno todo el negocio por 10 y el benceno es este negocio por 10. Aquí me comí el 10. Sí, esto es 10, ojo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, todo ok. Ahora, ¿cómo vemos las moles iniciales de estos componentes? Bueno, calculamos la concentración total, moles por litro, que estamos alimentando al sistema. Presión total en RT. Entonces, son 10 atmósferas, 0.0821 litro atmósfera gramo mol grado Kelvin por grado Kelvin, 873, que son los 600 más 273. Y eso me da una concentración total molar de 0.1395 gramo mol por litro. ¿Sí? Esa es la concentración total del sistema. Por lo tanto, de ahí saco las moles totales que estoy alimentando al sistema. ¿Cuáles son? Pues son unos 400 litros por minuto por 13.95 gramos mol por litro. Y eso me da 55.8 gramos mol por minuto. Esos son los moles que estoy alimentando al reactor. ¿Sí lo ven? ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es calcular las moles iniciales de tolueno, moles iniciales de hidrógeno y moles iniciales del inerte. 0.2 por 55.8, 0.4 por 55.8, porque estos son datos de la alimentación del sistema. Sí, acuérdense que la corriente tiene esta composición. Entonces, de las 55.8 moles totales que estoy alimentando al sistema por minuto, el 20% corresponde al tolueno, el hidrógeno corresponde a 22.32 y para el inerte 22.32. Esto es lo que estoy alimentando en moles de tolueno, de hidrógeno y de inertes. Alguien dirá, bueno, pues a lo mejor pudimos habernos ahorrado todo este negocio de acá e irnos directamente con las fracciones. Yo no digo que no. Este camino consideré que era importante desglosarlo por partes para que vayan viendo dónde sale. ¿Sí? Pero es obvio que todo esto que está aquí, por ejemplo, en el tolueno, ¿no? En la NT0 por 1 menos XT entre las moles totales, todo esto es 20%. Todo esto del hidrógeno es 40% y lo del inerte sería 40% también. Este es lo único que no conocemos porque es producto. No conocemos la conversión, entonces no podemos saber. ¿Sí está claro? Sí, Ahora, doctor. aquí estamos tomando en cuenta las moles iniciales. Cuando el 20%, el 40% que estoy diciéndoles es correspondiendo a las moles iniciales. O sea, sería NT0 entre las N totales por 1 menos T XT por 10, que es lo que estamos representando acá. Si se fijan, entonces la presión parcial de tolueno son las 11.16 moles de tolueno que están alimentando por 1 menos X entre 55. ¿Ok? Entonces, esto corresponde, pues obvio, al 20%. Y aquí multiplicado por 10, pues aparece el 2. Entonces aquí sería 0.2 de 1 menos XT. Presión parcial del hidrógeno, pues sería 0.4 por 10 por el término de 0.2 por 10 XT. Y el del benceno, pues sería 11, el 0.2 por 10, que sería 2 por XT. Estas son las expresiones que podemos nosotros utilizar
para poner la presión parcial del tolueno, la presión parcial del hidrógeno y la presión parcial del benceno en la expresión de RT para que ya te quede toda la expresión en términos de un solo parámetro que es XT. Y entonces esta expresión, así, haciendo el álgebra correspondiente, las multiplicaciones que fueran, etcétera, llegamos a esta expresión que está aquí, que está encerrada en esta. A ver, lleguen ahí, por favor. Doctor, los 400 litros por minuto nos lo dan en el problema, ¿verdad? Es un dato del problema. Ok. Creo que eso está explícito, ¿no? El problema, a ver, aquí está, en el Word. Aquí en el Word dice, creo que sí dice, no, pero que no. Sí, aquí están. ¿O no? Tenemos que producir esto. No, creo que no aparece la alimentación, doctor. ¿No vean? No. No, pero ya en el texto del problema son 400 litros por minuto. Pongan ahí. Una alimentación de 400 litros por minuto que consiste con esta composición. Creo que el problema original también es que, déjenme ver el Fogler. O sea, esto sería a partir de una alimentación de 400 litros por minuto, consistente en 20%. Exacto, así debe estar. Déjenme ver el problema. No es nada raro que me lo haya comido, por en fin. En el problema original es una alimentación de 50 mol por minuto. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces no lo pele. Yo lo tengo como 400. No sé de dónde lo saqué. Creo que la edición anterior venía, en el libro del Fogler viene 400. O sea, yo tengo la cuarta. Ustedes creo que tienen, a ver, déjame ver. La tabla, exacto, tienes 50 moles por minuto, ¿verdad? Bueno, Sí. si alguien lo resolvió con 50 moles por minuto, adelante, no hay problema. Yo lo tengo resuelto por 400, que es lo de menos. ¿De acuerdo? Entonces, me regreso a mi tablita. Sí, ya se me perdió todo. Aquí no, esta. Esta es la expresión que estamos. ¿Ya llegaron aquí? O sea, no es más que sustituir esto, que está aquí, en la expresión de RT para obtener esto que está aquí.
¿Ya? Doctor. Me avisan cuando terminen. Doctor, Dime. yo tengo duda de dónde sacó el 3.372. Es de multiplicar el 8.43 por 10 a la menos 4 por 2 por 4, ¿verdad? Por 4. No por 2 bueno, por 4. y Es bueno, por en este 4. caso a mí me dan la calculadora de 6.74 por 10 a la menos 3, No, doctor. no, multiplícale bien. Sacas el 4 y multiplica 8.43 por 4. Sí, ya, doctor, gracias. Y te queda 1 menos xt por 2 menos xt. Y abajo te queda 2.01, que es un valor que ya conocemos, por 1 menos xt más 2.52 por xt. Ahí asociamos la xt que aparece en el denominador y nos va a quedar entonces 3.01 más 0.51 xt. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Ahora, ¿cómo calculamos la conversión para evaluar los balances? Eso lo necesitamos para los balances de materia de los dos reactores. Entonces, para eso necesitamos hacer esto. Esto que está aquí corresponde a un punto donde nos dicen que tenemos que calcular bueno, estos son los moles iniciales, perdón, FT0, que es lo que usé aquí arriba. No sé por qué lo repetí, pero bueno. Para obtener la conversión, tenemos nosotros como dato del problema esto. Nos dicen que tenemos que producir 10 moles de benceno por minuto. Entonces, de acuerdo al balance, las moles de benceno son las moles de tolueno iniciales por XT. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos aquí simplemente, esto dividido, vamos a decir, por el tiempo, NB en T va a ser igual a NT0 en T, tiempo. O sea, que en lugar de ser moles como tal, fuera flujo molar, pues corresponde a la F del benceno. ¿Sí? El flujo molar de benceno. Pues aquí tenemos moles por unidad de tiempo, que son iguales a las moles iniciales del tolueno por unidad de tiempo. Y de ahí despejamos XT. Y esto es igual, sabemos que las moles, aquí son 10 moles de benceno por minuto. Entonces de ahí sacamos, despejamos XT y obtenemos que la conversión que corresponde a 10 moles de benceno por minuto es igual a 0.896. Eso sale
puro análisis dimensional, pues. Y tener claridad en los parámetros que estamos manejando. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, la siguiente hoja viene ya directamente el análisis de los balances para el reactor de flujo pistón y para el reactor, bueno, el lecho fijo y el lecho fluidizado. Tenemos W en FT0 igual a DXT entre RT y RT ya lo vimos cómo queda. Lo sustituimos aquí, integramos y nos da 1652 kilogramos de catalizador minuto gramo mol. Si eso lo multiplicamos por el flujo molar que estamos introduciendo al reactor de tolueno, que son los 11.16 gramos mol por minuto, nos va a dar 18,000 kilogramos. En el libro, en la solución del problema del libro, vienen otros datos porque ahí se manejan otra información. Pero más o menos el orden de los valores numéricos es por el estilo. Y para el reactor de flujo del lecho fluidizado, como es un tanque agitado, aquí no integramos, acuérdense que el modelo es una ecuación algebraica, donde multiplicamos, o sea, sustituimos la R y multiplicamos por XT. Entonces XT es 0.896 por el término del denominador de R, que es 3.01 más 0.51 por 0.896. Acuérdense que es un solo valor, no tenemos que integrar. Entre 3.372 por eso a la menos 3 por 1 menos 0.896 por 2 menos 0.896. Y eso nos da una 89,000 kilogramos de catalizador. Y esa es la solución. Más adelante veremos cómo afecta la caída de presión a través del reactor. Eso ya es un plus que tenemos que tomar en cuenta cuando ya hacemos un diseño más formal, sobre todo en los lechos fijos. En este caso, suponemos que la caída de presión es despreciable del flujo que está. Cualquier flujo que tengamos, gas líquido a través de un lecho empacado, siempre va a generar caídas de presión. ¿Sí? Ahora, pueden ser muy bajas o pueden ser importantes. Y sí puede afectar de alguna manera la eficiencia de funcionamiento del reactor. Pero por esa razón no me quiero meter ahorita en eso, ya lo veremos más adelante. Simplemente el objetivo de resolver este problema es que vean la lógica de cómo ir integrando todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Sí? En términos del mecanismo, proponer un paso controlante, encontrar una expresión, y una vez que alcanzamos esa expresión, trabajamos toda la parte relacionada con las condiciones de operación del reactor y los balances molares que se hacen idénticos que en el caso homogéneo para poder aterrizar una expresión de R que podamos integrar o que podamos resolver algebraicamente. Esa es la lógica de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. ¿Comentarios, dudas, jóvenes? No. ¿Alguien que no le quede claro cuál fue el camino que seguimos?
desde aquí, el mecanismo, aterrizar la expresión, después con datos experimentales, evaluar las constantes que están aquí, después trabajar a partir de balances molares como si fuera un sistema homogéneo. Aquí, noten que aquí no estamos pelando para nada las condiciones del hecho catalítico, pues. Ahora, no podríamos trabajar nosotros este sistema como está ahí en términos de las concentraciones con raya, porque en principio esas no las podemos evaluar. Por eso estamos obligados a ponerlas en función de cantidades, vamos a llamar, medibles. Si no hay resistencias internas y externas a la transferencia de masa, que es el caso, estas presiones total del tolueno y del benceno corresponderían a las condiciones directamente del medio. Por esa razón es que aplicamos estos balances para calcular esas presiones parciales del tolueno, del hidrógeno y del benceno. Y a través de XT, la conversión, vemos cómo evolucionan esas composiciones a lo largo del reactor. O sea, la conversión del tolueno va a variar conforme, si fuera el caso real de que fuera realmente un flujo pistón, pues conforme el perfil plano de los reactivos va avanzando a través del empaque. ¿Sí? Ese perfil de velocidades plano que caracteriza el flujo pistón va a ir variando a lo largo del reactor. Entonces va a tener una conversión que va a ir aumentando conforme avanza ese perfil. Esa variación de la presión de las moles o la presión parcial del tolueno, del hidrógeno y del benceno se toma en cuenta con la conversión. Por eso es bien importante que hagamos los balances correspondientes de moles en función de un solo parámetro, que es la conversión. ¿Sí? Y eso es lo que nos permite aterrizar esta expresión, que finalmente es la que estamos aplicando para los balances. Si no, no hubiéramos podido hacer esto. ¿Dudas? ¿Siguen ahí? ¿Estás haciendo apelación a lo que comentaban de una sesión espiritista? ¿Siguen ahí? Sí, aquí estamos, doctor. Bueno, no vayan a espantar. No, no hay- bueno, por mi parte hasta ahorita no hay duda. No, tampoco, doctor. ¿Ya está claro? Sí. Bueno. Con la invitación para la clase de mañana les mando estos archivos. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, jóvenes, vamos a cambiar de tema. Si no hay dudas, vamos a cambiar de tema y nos vamos al PowerPoint. A ver, entonces voy a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos estado viendo. Entonces empezamos con el curso, que prácticamente lo que hemos agotado es el primer punto. Lo que sigue en la segunda parte del trimestre va a ser los puntos 2 y 3, que se van a concentrar. Y finalmente el punto 4, que tiene que ver con el diseño de los reactores. Entonces ya habíamos hablado de este enfoque de ingeniería, el concepto de velocidad global de reacción, que creo que lo vimos y lo hemos estado insistiendo a lo largo de estas clases. La distinción entre la velocidad intrínseca, fenómeno de transporte y lo que sería la tasa global de reacción, donde la velocidad intrínseca toma en cuenta absorción, reacción superficial y desorción, y va acompañada pues, de un mecanismo de reacción que pasa por postular un paso controlante. Una vez que tenemos esto, podemos nosotros establecer la velocidad intrínseca de reacción, que es exactamente lo que acabamos de analizar.
en el problema que estuvimos viendo ahorita. Bueno, lo que sigue ahora son los fenómenos de transporte externos a la transferencia de masa y calor, que es lo que tenemos aquí, que es calcular el coeficiente de transferencia de masa y el coeficiente de transferencia de calor. Y luego la parte interna, que va a estar asociado con un factor de eficacia o de eficiencia, que va a ser tanto isotérmico como no isotérmico, ya lo veremos. Entonces, estos efectos tienen que irse reflejando acá en las constantes para que podamos obtener lo que llamamos la expresión global de reacción, que va a integrar la expresión cinética, esta que está aquí arriba, con los fenómenos de transporte. ¿Sí? Y ahí a partir de eso, pues ya podemos tener una expresión que nos permita resolver los balances, como acabamos de ver ahorita con todas las simplificaciones del caso. Pues ya vimos el diseño de un reactor de derecho fijo y de un sistema de un reactor de derecho fluidizado. Con todas las simplificaciones, insisto, sobre simplificando el problema, eliminando las resistencias internas y externas, etcétera. Pero el caminito ya lo vieron. Ahora lo que tenemos que hacer es agregarle estos efectos del hecho de fenómenos externos e internos para constituir ahora la R global, y es la R global la que metemos en los balances correspondientes para resolver ya el diseño del reactor que tome en cuenta estos fenómenos físicos más los químicos. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente es ya, aquí ya vimos todo lo que era el proceso de los fenómenos externos, perdón, los procesos heterogéneos, que tiene que ver lo que implica pues la existencia de una frontera, porque es el cambio de fase. Después vimos los 7 pasos que están asociados con la transferencia de masa del reactivo desde el medio hasta que reacciona y luego produce el producto y hasta que regresa al medio. Estos serían los, digamos, la Biblia, los pasos que están asociados con. Después vimos un caso, bueno, vimos primero las unidades que están asociadas con los valores de la R. En el caso que nos ocupa del sistema que estamos analizando, a diferencia del caso homogéneo, es más fácil que yo conozca la masa de catalizador a que yo conozca el volumen, porque el volumen necesariamente tengo que incluir las fracciones vacías de los sólidos empacados. Siempre es cómodo trabajar en base a masa de catalizador. Entonces la RP que estamos utilizando va a estar dada en moles por masa del sólido por tiempo. Eso nos ubica pues en estas relaciones con estas unidades correspondientes. ¿Okay? Luego, esta es la manera como yo relaciono la R que hemos manejado como en el caso homogéneo en base al volumen de catalizador. Pasamos, y aquí, perdón, a este nivel pastilla, es la pastilla para que yo pase de la R referida a la masa de esa pastilla al volumen de esa pastilla. Y en el caso del hecho, pues yo tendré que multiplicar por la densidad empacada la RP correspondiente en base a masa para pasarla a RP de volumen, pero esto del hecho, aquí de pastilla, de catalizador, y aquí del hecho. ¿Sí? Sí lo ven, ¿no? Y esas son las unidades asociadas con lo que hemos estado viendo. Luego de ahí sacamos un ejemplo muy puntual, muy super, digamos, sobresimplificado nuevamente, que es ahorita lo que vamos a ver, que es el relacionado con la velocidad global de reacción, donde postulamos que tenemos un sólido no poroso, tenemos la transferencia de masa exterior de A a la superficie del catalizador, donde se lleva a cabo estos 3 pasos que ya vimos a detalle con los mecanismos. Esto, cuando lo vimos fue un poco el que creyeran cómo se representaba el asunto, pero ahorita ya tienen idea de cómo se maneja.
tenemos la absorción de A, la reacción superficial de absorbido y B absorbido que se absorbe para regresar al medio, ¿no? Y eso permite obtener, así grosso modo, la velocidad global de reacción, que es en términos de K0. Y esta K0, ¿verdad?, toma en cuenta las resistencias externas a la transferencia de masa y las resistencias a la reacción química, en el caso isotérmico. Y en el caso isotérmico tenemos que tomar en cuenta los efectos térmicos tanto en el fenómeno externo como en el fenómeno interno. Y eso constituiría o debería estar reflejado en esta K0. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que vimos fue las condiciones extremas, cuando controla la reacción, cuando controla la difusión, y el caso intermedio, ¿no? Después vimos unos problemas que permitieron meternos un poco más en la parte de la filosofía de estos, del curso, en términos de si las resistencias a transferencia de masas afectan más a altas temperaturas que a bajas temperaturas, qué sucede si la reacción es endotérmica, si es exotérmica, si tenemos turbulencia en las zonas próximas al catalizador, etcétera. Todo eso lo estuvimos viendo. Espero que no haya dudas al respecto. Si alguien tiene dudas con este repaso que estamos dando, por favor háganmelo saber. El siguiente fue ya propiamente la naturaleza de la reacción catalítica. Planteamos una reacción A más B que da productos y ponemos un posible mecanismo. No podemos afirmar 100% que este sea, pues además A y B que sería A, B y C, pues quién sabe, ¿no? Entonces un posible mecanismo sería que A absorbiera, B absorbiera para obtener un producto que diera directamente en el medio y se liberaran los dos sitios activos. Entonces, de ahí sacamos que la naturaleza de las reacciones catalíticas, el catalizador acelera la reacción, un centro o un sitio activo ocupado, al desocuparse, vuelve otra vez a integrarse al inicio de un ciclo, y así continuamente se está repitiendo la absorción, desorción, absorción, desorción de los sitios, y eso explica el por qué cantidades relativamente pequeñas de catalizador producen grandes cantidades de productos. ¿Sí? Que es el siguiente paso. Después fuimos muy enfáticos en comentar que la conversión no es alterada, el equilibrio no altera el catalizador. Podemos llegar más rápido, pero no lo alteramos. Si es un 60% lo que me dice la termodinámica, sea reacción homogénea o sea reacción heterogénea, es un 60%. Y finalmente, el catalizador sí modifica la selectividad. Es decir, en el caso homogéneo, si ustedes recordarán, esta selectividad la podíamos nosotros favorecer hacia el producto de interés relacionando los niveles de temperatura con las energías de activación de cada uno de los pasos químicos. En el caso homogéneo, además contamos con el catalizador para ayudarnos a favorecer el producto que nosotros deseamos. Bueno, entonces, eso también lo vimos. Luego ya empezamos a ver las diferencias de cómo interactúan las moléculas con el catalizador a través de fenómenos de absorción física con sus características, absorción química con sus características, y comentábamos que la absorción química es justamente la que explica el fenómeno catalítico por las fuerzas involucradas de atracción entre las moléculas que se absorben con las moléculas de los sitios activos, que finalmente son moléculas químicas. Después de eso, vimos una teoría básica en cuanto al tratamiento de los fenómenos relacionados con la catálisis, que es el tratamiento de Langmuir, con sus postulados, que ya vimos que son unos válidos y otros no, que se han modificado a través del tiempo, pero que digamos, la valía, el valor de este tratamiento de Langmuir es que justamente
estableció las bases para ya un tratamiento más formal de los fenómenos catalíticos que se dan durante la reacción química. Después de eso vimos las ecuaciones que nos sirvieron para, en función de las presiones parciales o en función de las concentraciones, establecer las R de absorción y desorción, que también ya las estuvimos analizando y aplicando en los mecanismos. La característica de la isoterma de Langmuir es que es una curva, es una relación que va primero, una primera parte es lineal y luego después se curvea por el efecto del denominador. O sea, a bajas concentraciones o a bajas presiones, o sea, dependiendo de cómo estemos trabajando la isoterma, podemos esperar una relación lineal porque sería básicamente teta igual a Kc por Cg. El término del denominador Ck por Cg es despreciable respecto a 1. Pero conforme aumenta la concentración, este término empieza a ser importante y es lo que hace que se pierda la linealidad y empezamos a tener una forma curva de la isoterma. De hecho, estas ecuaciones, como están así, tienen el comportamiento típico de una isoterma de Langmuir. De hecho, si ustedes vieron y analizaron con detalle el problema que les acabamos de ver, que les pedí que lo hicieran y lo analizaran, ahí justamente apelan a ese comportamiento de una isoterma de Langmuir para explicar la absorción de una de las especies químicas que están involucradas. Si no, relean el problema en la parte de análisis de los datos de la tabla y van a ver, que no me acuerdo si es el tolueno o alguno de ellos, que tiene ese comportamiento. ¿Es el tolueno o es el benceno? ¿Sí? Después de eso, bueno, aquí tuvimos las diferentes isotermas que puedan haber con sus características. El calor de absorción, desorción no es función de la fracción ocupada de sitios activos. Aquí tenemos en la de Temkin un comportamiento lineal y en la de Frenius tenemos un comportamiento logarítmico. Y las ecuaciones, las isotermas típicas son de este tipo. Después ya pasamos a la caracterización física de los catalizadores y partimos de la isoterma de Langmuir y también la ecuación de Bethe para el cálculo del área superficial. El área superficial, que es un parámetro muy importante cuando estamos caracterizando los sólidos. ¿De acuerdo? Vimos algunos ejemplos de cantidades absorbidas, cómo tratarlo y ya tienen idea de las cantidades, los valores numéricos de esas cantidades que están relacionadas con esto y además las unidades correspondientes a cm, km, etc. La concentración de la monocapa, por ejemplo, está relacionada a moles por, ¿cómo se llama? Por masa de catalizador, ¿no? Y no como normalmente se maneja la concentración en términos de volumen. Luego tenemos el diámetro de partícula. Vimos para polvos esta ecuación que tiene que ver con la fracción de sólidos que están retenidos entre dos tamaños de tamices y el diámetro promedio aritmético de esos dos tamaños de tamices. Eso se genera para los diferentes pares de tamices que se ponen en una columna y de ahí sacamos el diámetro promedio de partícula. Volumen de poros, apelando al método de helio-mercurio, comentábamos, creo que explicamos a detalle cómo tomar en cuenta estos volúmenes. Les hice hincapié que no es lo mismo hablar de volumen introducido a volumen desplazado, de helio o de mercurio. Las cantidades son diferentes, aunque equivalen a lo mismo. Después de ahí, vimos densidades, densidad de bulk, del medio, del bulto, de empaque. Esta es la empacada. Está la densidad aparente o de partícula y la densidad de la fase sólida. Aquí estuvimos tomando en cuenta pues todas ¿cómo se llama?
los gases o los líquidos que se utilizarían para hacer esto. En el caso del mercurio difícilmente se puede, es más ni recomendable es por lo tóxico que puede ser, pero vaya, se toma en cuenta por si tenemos un sistema hermético que nos permita manipular el mercurio con cuidado. Si no, pues usar un líquido que sepamos, un aceite o no sé, que sepamos que no va a penetrar fácilmente en la estructura interna del sólido. Eso es lo importante. Entonces, eso se puede, vamos a minimizar realizando ese experimento, vamos a decir, de una forma rápida. ¿Ok? Luego tenemos aquí volúmenes, que estos que están acá, que les decía, volúmenes de líquido y de gas introducidos. Ahora, digamos, el indicador de que están haciendo las cosas bien o que tienen esta información bien es que la densidad empacada va a ser menor siempre a la densidad aparente y esta a su vez es menor que la densidad de la fase sólida. ¿Sí? Esa es una relación que se da siempre. Es más, eso los puede guiar a ustedes si no están confundiendo de alguna manera el cálculo que están planteando. Después tienen las propiedades físicas para el cálculo del radio promedio de poros, que es 2 veces el volumen de poros entre el espacio, entre el área superficial total del sólido. Una clasificación en términos generales de los macro, mesos y microporos. El macroporo normalmente es mayor a 1000 Armstrong. Mesoporos está entre 100 y 1000 y el microporo menores a 100 Armstrong. Después de eso tenemos la fracción o porosidad de partícula, la fracción vacía o porosidad de partícula, que también esto lo discutimos en su momento. La masa del sólido por el volumen de poros. El volumen de poros, acuérdense que son volumen vacío por masa de catalizador o de sólido. Entonces aquí podemos hacer estas relaciones para calcular la porosidad de la partícula o podemos hablar de la porosidad del hecho, la fracción vacía del hecho empacado, que si ustedes se fijan son las densidades específicas, ¿no? ¿Cómo se llama? Los inversos de las densidades del bulk, de la partícula, y lo que nos va a permitir evaluar la fracción vacía del empaque. Y luego una forma de relacionar la porosidad relacionada con las partículas que constituyen el empaque al volumen del empaque. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la porosidad como VG por ρP. Y acá tendríamos la porosidad referida al hecho como ρB por VG. Esas son las expresiones que hemos estado analizando. Después vimos lo que acabamos de ver en estos días, que son los mecanismos. Vimos absorción, caso específico cuando se disocia la molécula en 2 átomos o 3 átomos, lo que fuera, y los espacios que están asociados con. Después vimos la reacción superficial, un ejemplo en el que estuvimos viendo esta información, y luego vimos, no sé dónde lo puse, aquí está. En el caso ya más ¿cómo se llama? General, cuando tenemos o no la existencia de sitios adyacentes. Entonces, si el término del denominador está al cuadrado y el término de Cm en el coeficiente está en la primera potencia, eso lo deben de interpretar como que estamos hablando de 2 moléculas que están absorbidas en sitios adyacentes. Si el término Cm del coeficiente cinético está al cuadrado, igual que el caso del término de absorción, entonces quiere decir que estamos hablando de 2 sitios al azar que fueron ocupados por A y B y reaccionar. Después la termodinámica, hablando de la K de equilibrio para el paso químico, del paso de absorción, y luego finalmente tenemos la expresión correspondiente a la desorción. Eso es lo que vimos, jóvenes, con los ejemplos correspondientes. ¿Sí? Ahora vienen los fenómenos de transporte externos. No sé, aquí me gustaría pararle un poco para que me digan si tienen alguna duda de lo que vimos.
fui muy rápido, sí estoy de acuerdo, porque estoy pensando en que ya llevamos 3 semanas dándole vueltas al tema. Pero si hay alguna duda, ahorita es la oportunidad, ¿eh? Por mi parte no hay duda. Hasta ahorita ha sido claro lo que ha Pero los enseñado. demás, los que se mantienen así en el reserva, Yo tampoco tengo duda, profesor. ¿no? No, todo Bueno, Yo está también claro. estoy- finalmente me voy a dar cuenta el sábado. No es amenaza, simplemente pues es justamente lo que justifica y ahora más en esta modalidad de cursos virtuales, pues aunque yo sé que puede haber cierto comportamiento no ético en las famosas redes, etcétera, pero vaya, yo ya no voy a poder ir más allá. Yo apelo a la honradez y a que cada uno de ustedes esté interesado en aprender bien. Entonces, pues en el examen parto de la base de que yo les mando el examen, lo resuelven individualmente cada uno de ustedes y me mandan su respuesta. Eso es lo que espero, deseo fervientemente para que podamos avanzar en este país tan lleno de situaciones cuestionables. Vamos a dejarlo ahí para no ponerle más adjetivos, ¿no? Seamos honrados, pues. Entonces ya no hay dudas. Entonces, En el problema siempre te va a decir cuando una molécula se disocia. ¿perdón? El problema siempre te va a decir cuando una molécula se disocia. Pues puedo decírtelo o no, si te lo estoy representando. La expresión cinética te lo tiene que reflejar. Pero eventualmente sí les puedo yo indicar que está llevándose a cabo, por poner el ejemplo que vimos, ¿no? La absorción de la reacción superficial del SO2 absorbido con el oxígeno disociado absorbido. Como vimos el ejemplo anterior a este que acabamos de ver, ¿no? Donde hablábamos de cómo interpretar la expresión cinética. ¿De acuerdo? Pero sí, si considero yo que puede ser confusión, sí me voy a preocupar por explicárselo, porque lo importante es saber cómo se mueven, cómo se desenvuelven con la solución del problema y no atorarlos en una interpretación, aunque parte de la evaluación es interpretar adecuadamente lo que se está planteando. Bueno, a ver, si vemos esto, el material que vamos a empezar a ver para este tema, siguiendo con el libro de Smith, ese sería lo que está en el capítulo 10. ¿Sí? Y la idea es que una vez que veamos esta parte de las reacciones de los fenómenos externos, la idea es que revisemos para la clase que entra el problema 10.1. El ejemplo que viene ahí resuelto. Sí, eso yo me gustaría que lo revisáramos la clase mañana. Digo, voy a ver la parte de teoría, pues, pero quiero rematarlo con el análisis de este problema, que es el mismo ejemplo que estuvimos viendo de la reacción del SO2 para obtener el SO3, pero ya aterrizado en un reactor de lecho fijo diferencial, donde se contempla la existencia de resistencias externas a la transferencia de masa y transferencia de calor. Externos. Seguimos pensando en que la parte interna no existe. Entonces, vamos a avanzar
Estuvimos viendo primero mecanismos donde no considerábamos la parte externa tampoco. Nada más nos concentramos en el paso de absorción, reacción y desorción. Ahora vamos a acoplar esos pasos con los fenómenos externos de transferencia de masa y calor y lo vamos a integrar. Y el siguiente paso sería integrar la parte externa con la parte interna y el paso químico. ¿Ok? Sigo insistiendo en la lógica del mismo curso porque para que no se pierdan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que para el fenómeno de transporte, pues, estas dos frases que están aquí, pues yo creo que no tengo que explicar demasiado al respecto. ¿Ok? Primero es que no importa, a lo mejor esta debería ir ahí arriba, no sé. No importa qué tan activa sea una partícula catalizador. ¿Ok? Esta será efectiva solo si los reactivos alcanzan la superficie catalítica. Creo que ahí no hay mayor historia. Y lo redondearía con lo que hemos estado platicando anteriormente. Al menos una de las especies químicas tiene que interactuar con el catalizador. Porque es obvio que si no hay interacción de ninguna reacción, pues no va a haber reacción química catalítica. El segundo es que y esto lo aplica a todos los procesos donde existe transferencia de masa, ¿no? Para que se efectúe la transferencia de masa, pues debe existir un gradiente de concentración. O sea, un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración. Entonces, en los casos que hemos estado analizando de este análisis que vimos previo, aquí lo vemos, ¿no? Tenemos el reactivo A que se encuentra en el medio, va a transferirse hacia la superficie del catalizador. Entonces, cuando tenemos que CBSS, bueno, pues en este caso específico no es que no haya transferencia de masa. Simplemente vamos a decir que hay una conexión del reactivo en la superficie del catalizador. Pero siempre habrá una tendencia de que la concentración del medio sea mayor que la concentración en la superficie. Pero pues aquí lo que postulamos es que si la reacción controla, quiere decir que la reacción es lenta. El paso de reacción es lento. Lo que vemos acá en el otro extremo es cuando la concentración es cuanto reactivo llega, reacciona, entonces va a mantener un máximo gradiente de concentración entre el medio y la superficie del catalizador. ¿De acuerdo? Eso sería el caso. Entonces, vamos regresándonos a nuestros comentarios al respecto. Y luego, pues esto que ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Ya esto ya lo hemos estado analizando. Aquí tenemos que la transferencia de masa de los reactivos del medio a la superficie dependerá del coeficiente de transferencia de masa y de la velocidad intrínseca de reacción. Entonces, la transferencia de calor dependerá a su vez de los coeficientes de transferencia de calor, de la constante de velocidad de reacción. Acuérdense que aquí tenemos el efecto exponencial de Arrhenius y el calor de reacción. Perfiles, en el caso endotérmico, pues tenemos este comportamiento. Imagínense que esta es la dirección en la que está fluyendo por la concentración. Cierra el micrófono. Yo pensé que era porque lo vio llegar. Está oyéndose. Se Está fue, interrumpiendo la clase. era el único que Cierra estaba. el micrófono. Sí, Por pero la era el único. concentración. Sí, bueno. Y no dijiste. Está Ya. alguien hablando. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Se me puso oscura la pantalla. Eric Salas. Ajá, por mí sí. Ahí estoy. Está abierto un micrófono y está interrumpiendo la clase. La lengua de perro flaco. Sigue abierto. Aumenta la velocidad. Sí, Espero que esté escuchando. Bueno, ¿sí me estás escuchando? Yo estoy registrando aquí a un Eric Salas. Te los voy a matar.
Eric Se fue Salas. Juan. David. Ah, pinches putos, me cagan. ¿Quién está hablando? ¿Nadie lo ubica? ¿Sí? Jóvenes. Bueno, ya me sacó del ritmo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Espero que la clase que entra sea mejor. Lástima. Si saben, si identifican a quién estaba hablando, pues coméntenle, ¿no? Que no se vale. Sí, doctor. Si es un descuido, pues yo espero que efectivamente sea un descuido y no que sea un boicot. Sí, doctor, no se preocupe. El problema es que yo eso ya no lo puedo controlar. En clase, en un curso presencial, sí se puede controlar, pero así no. Entonces, si no entiende la persona que está viendo, yo veía aquí que registra quién está hablando y está un Eric Salas. No sé si lo ubican ustedes, coméntenle, ¿no? Sí, doctor. Yo espero Sí, doctor, que, claro que sí. que haya sido un descuido, básicamente, pero me llamó la atención que no reaccionó. Sí, doctor. Bueno, entonces miren, la clase que entra, vamos a empezar con este punto, pues ya estamos a cuarto, prácticamente termina el curso ya. Y vamos a abundar para llegar a establecer las correlaciones que nos van a permitir calcular los coeficientes de transferencia de masa y cuando veamos calor también. ¿Está claro? ¿Qué es lo que seguiría? Y revisen el problema, el ejemplo 10.1 de la oxidación del SO2 para que vayamos. Yo espero que la clase que entra mañana podamos tener tiempo para hacer todo este análisis. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. pues, aquí lo dejamos, ¿no? Sí, doctor. Bonita tarde. Muchas Hasta luego. gracias.